Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos acá nuevamente estudiando la palabra de Dios en conexión espiritual, aquí con el pastor Héctor Quiñones. En el día de hoy estamos viendo la Biblia ilustrada en la lectura titulada La profecía de un padre en Lucas capítulo 1 del 57 al 80 y el capítulo 2 del 1 hasta el 5. Vamos asimismo a orar para comenzar este estudio de los evangelios que hemos comenzado, que está muy interesante. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de poder seguir caminando diariamente, Señor, en tus caminos, Padre, y de poder ayudar, Señor, a los que nos rodean, de poder ser de bendición, Padre, a las personas en nuestras familias, nuestros empleos, Padre, nuestro vecindario, nuestra comunidad, Señor. Cuando ponemos una semilla, Padre, de tu palabra, cuando ponemos una semilla, Señor, de lo que significa tener una relación contigo, danos entendimiento y háblanos a través de este estudio en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a mirar a sí mismo entonces la lectura en el día de hoy, la profecía de un padre. ¿Qué padre estamos hablando? El padre de Juan el Bautista. Vemos acá entonces, hermanos, que en esta lectura se entiende que en base a la dificultad de los viajes, las visitas que se producen entonces en el camino son usualmente un poquito más prolongadas de lo normal, ¿verdad? Ya que no hay la electricidad, no hay la comodidad que en aquellos momentos que existen el día de hoy. Y María es posible que ella debe de haber sido de gran ayuda para Elizabeth en el momento que experimentó las dificultades de un primer embarazo, ¿verdad? A su avanzada edad. Y de igual manera, también entender que cuando nacía un niño, la ceremonia de lo que era la circuncisión, ¿verdad? Cuando se remueve ese pedazo de la piel del órgano del miembro del varón, eh, era un acontecimiento totalmente importante a un niño judío, ya que era parte, ¿verdad?, de lo que diferenciaba a los judíos muchas veces de los otros pueblos, porque eso era lo que había sido estipulado, establecido por Dios. Entonces, podemos ver acá que Dios entonces instituyó esto cuando él empezó a formar la nación santa y estableció eso en aquel momento. Eso lo podemos ver en Génesis 17 del 4 al 14. Anótalo por ahí, luego lo puede leer con más calma. Y también lo volvió a reafirmar mediante Moisés en Levíticos capítulo 12, versículos del 1 hasta el 13. Entonces, todavía en el día de hoy, hermanos, se practica en hogares judíos y es una alegría cuando los amigos y la familia se celebran, están celebrando lo que es el advenimiento de un bebé que llega a ser parte del pacto de Dios con Israel a través de lo que es este evento de la circuncisión. Entonces, la línea familiar y los nombres eran importantes para los judíos. Esto es bien importante para entender por qué esto de los nombres y por qué llamarle Juan a Juan el Bautista, porque era algo no muy común en aquellos momentos, ¿verdad? Porque había una práctica cultural, una práctica donde se le daba al niño el nombre del papá, que el papá de Juan el Bautista se llama Zacarías, no se llama Juan. Entonces, y la línea familiar de los nombres, obviamente la gente pues pensó pues que el niño se iba a llamar Zacarías, pero había uno de la familia que no había pensado eso, ¿verdad? Porque ya había entendido el plan divino de Dios. Y cuando Elizabeth y Zacarías comparten, ¿verdad? Que van a poner el nombre de Juan, tal y como se lo había dicho entonces el ángel en el capítulo 1, versículo 13, hubo sorpresa. Los familiares de Zacarías le hablaban mediante gestos, ya que al parecer estaba totalmente sordo, así como mudo, y no oyó prácticamente lo que había dicho su esposa. Zacarías entonces lo que hizo fue que alabó a Dios con sus primeras palabras después de tantos meses de silencio, en un cántico que se le llama Benedictus, no sé si lo han escuchado, que se encuentra en el capítulo 1 del 67 hasta el 79. Anótalo por ahí, capítulo 1 de Lucas, del 67 al 79. Léalo y eso se conoce como el Benedictus. Y él predijo que su hijo Juan prepararía el camino del Mesías. Entonces las profecías del Antiguo Testamento se concretaban y con razón Zacarías entonces lo que hizo fue que alabó a Dios
y el Mesías en ese tiempo vendría. Y también habían sido escogidos entonces Juan como el hombre que iba a preparar, perdón, el camino. Entonces, podemos ver acá que los judíos esperaban con ansiedad al Mesías, pero no pensaban ellos que vendría para salvarlos del poder romano, sino que ellos estaban buscando como un salvador militar, ¿verdad? Que iba a venir a destruir, no estaban esperando un Mesías que iba a venir en paz para vencer el pecado. La promesa de Dios a Abraham fue bendecir a todas las naciones a través de él, como dice Génesis 12:3. A mí esto se iba a cumplir a través del Mesías, que iba a venir descendiente de lo que era Abraham. Zacarías entonces evocó cientos de años de la obra soberana de Dios en la historia, comenzando con un Abraham y continuando con lo que es la eternidad. Podemos ver que a pesar de poseer poderes ilimitados, Dios decidió obrar mediante humanos frágiles, ¿verdad? Que no eran perfectos y que tenían fallas. Um, y podríamos preguntar, no sé si se hizo la pregunta, ¿por qué es que Juan vivió en el desierto? Los profetas buscaban la soledad del desierto, muchas veces, hermanos, para así poder mejorar su crecimiento espiritual y enfocar su mensaje en Dios. No querían que hubieran distracciones alrededor de ellos. Y al estar en el desierto, pues Juan lo que hizo fue que él mostró que su relación con Dios, ¿verdad? Era importante a través de la separación y de los poderes económicos y políticos, de manera que lo que hizo fue pudo practicar, ¿verdad? Y no enfocarse en lo que era el mensaje político, ¿verdad? Y lo que se esperaba de la gente, sino que él pudo vivir su vida de acuerdo a lo que Dios esperaba. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, podemos ver que Lucas es el único escritor de los evangelios que relaciona los acontecimientos con lo que es la historia mundial de lo que estaba pasando en esos momentos. Su obra se dirige especialmente a una audiencia griega. Ellos estaban interesados en la situación política en esos momentos y él escribe y esto es compartido. Palestina vivía bajo el gobierno del Imperio Romano y Augusto César, el primer emperador romano, estaba a cargo en ese momento. Recuerden, hermanos, que los líderes, ¿verdad?, romanos se consideraban dioses y serían en contraste rígido con lo que era el bebé del pesebre, que en realidad era, ¿verdad?, Dios hecho carne. Se hace entonces lo que es el censo humano, el censo romano, perdón, y se lleva a cabo como ayuda para el reclutamiento militar o también se hacía usualmente para la recaudación de impuestos. Los judíos no tenían que servir en el ejército romano, pero no podían evitar pagar los impuestos. Los impuestos eran requisitos, ¿verdad? Era un requisito que tenían que pagarlos. Y el decreto de Augusto César salió en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan perfecto para traer a sí mismo a su hijo al mundo. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que este gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia para pagar su impuesto solamente. Su prometida que tenía que ir con él estaba embarazada en ese momento, pero cuando llegaron a Belén no encontraron lugar donde hospedarse y tenemos que entender y recordar, hermanos, que cuando nosotros seguimos, ¿verdad?, la voluntad de Dios, van a haber momentos quizás incómodos que vamos a tener que confrontar, pero podemos confiar que Dios se va a encargar así mismo de todo. Dios es el que controla la historia, hermanos, y por el decreto de Augusto César, Jesús nació en el pueblo profetizado, como lo decía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, a pesar de que sus padres no vivían allí en esos momentos. José y María eran descendientes del rey David, y el Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de profecías que anuncian que el Mesías naciera de la línea del rey David, el linaje real, ¿verdad?, del rey David. Esto lo podemos ver en Isaías 11:1, lo podemos también ver en Jeremías 33:15, en Ezequiel 37:24 y en Oseas capítulo 3, versículo 4. Entonces, hermanos, para concluir, me gustaría dar algunos ejemplos de personas que fueron incrédulas en la Biblia, ¿verdad? Como podemos ver lo que pasa con Zacarías. Vemos acá que tenemos, le voy a leer 3 columnas: incrédulo, momento de incredulidad y la referencia bíblica, si acaso quiere anotar, para que pueda leer y estudiar, escudriñar un poquito más en profundidad. Tenemos a Abraham, cuando Dios le dijo que sería padre en edad avanzada, en Génesis 17:17.
Tenemos a Sara cuando yo que sería madre en edad avanzada, en Génesis 18:12. Tenemos a Moisés cuando Dios le dijo que volvería a Egipto para guiar al pueblo en Éxodo 3, del 10 al 15. Tenemos los israelitas cada vez que enfrentaron problemas en el desierto, en Éxodo 16, del 1 al 3. Tenemos a Gedeón cuando se le dijo que sería juez y guía del pueblo en Jueces 6, del 14 al 23. Y tenemos a Zacarías cuando se le dijo que sería padre a pesar de su edad en Lucas 1:18. Y por último tenemos a Tomás cuando se le dijo que Jesús había resucitado en Juan 20, del 24 al 25. Así que hermanos, vamos a entender que tenemos que honrar a Dios a pesar de que las cosas tengan o no tengan lógica en nuestras vidas. Dios es la lógica. Tenemos que seguir la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios? Que sea su voluntad y no la nuestra. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra, de guiarnos, ayudarnos y darnos entendimiento, Padre, para que no nos distraigamos con las cosas que nos rodean. Háblanos, guíanos, cuídanos, Señor, y que podamos ser ejemplos a las personas, Padre, que están en nuestros alrededores. Para la gloria y honra tuya te pedimos esto, te adoramos y honramos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor y que Dios les bendiga. Bendiciones.